medular se deriva de un episodio de violencia de género. El 12 de marzo del 2010, el que entonces era mi pareja me tiró desde un tercer piso. Unas 1000 personas procedentes de distintos países, entre los que destacan, además de España, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, entre otros, participan en el primer Congreso de Comunicación en materia de violencia de género e igualdad que se desarrolla en el Palacio de Congresos durante hoy miércoles 1 de junio y mañana día 2, en horario tanto de mañana como de tarde. Se trata del primer congreso de estas características que se celebra en España y que aborda el tema desde distintos puntos sociales. En el turno de intervenciones, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, señala que es un congreso necesario, duro pero real, para no abstraernos de esta realidad que nos hace ser una sociedad peor. Un congreso duro, pero tremendamente real. Y no podemos, bajo ningún concepto, abstraernos de esa realidad que nos invade cada día y que nos hace, como sociedad, ser peor. Por eso creo que mientras exista violencia sobre las mujeres, violencia de género, debemos trasladar distintos congresos o actividades para poderlo abordar desde diferentes temáticas. Mirar, yo estoy verdaderamente impresionado por la acogida que ha tenido el Congreso. Es un congreso que se celebra en streaming y también de forma presencial. El celebrarlo en streaming nos da la posibilidad de que pueda llegar a mucha más gente. La presencialidad de los que estamos aquí siempre da ese carácter también de poder luego abordarlo desde ese carácter más humano. Pero que hayamos llegado hasta casi 1000 personas, yo creo que es una cifra lo suficientemente relevante para creer o pensar que vamos por el buen camino y que debemos seguir trabajando en ese sentido. Y yo creo, además, que abordar la violencia de género desde los medios de comunicación no solo es necesario, sino imprescindible. Yo creo que es imprescindible abordar la violencia sobre las mujeres como es, como violencia de género, sin eufemismo. No violencia doméstica, ni violencia intrafamiliar. A mí me preocupan esos eufemismos y me preocupa que haya sectores políticos, incluso también sectores de comunicación, que enmascaran la realidad de lo que sucede. Cuando presentamos este congreso, no hace mucho tiempo, en este país habían sido asesinadas 12 personas y había 12 menores que se habían quedado sin sus madres. Por lo tanto, 12 menores que vivirán toda la vida con esa carencia. En el día de hoy son 15 mujeres las que han sido asesinadas por sus maridos y son más de 15 menores los que vivirán con esa carencia. Por lo tanto, no debemos quedarnos quietos, tenemos que seguir haciendo cosas. Creo que es imprescindible lo que le hablaba antes, de no hablar de eufemismo, y creo que el papel de los medios de comunicación es imprescindible. Tenemos que abordar la violencia de género en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los medios de comunicación. Imprescindible. En los medios de comunicación es imprescindible porque sois, en definitiva, portadores de la opinión de muchísima gente que piensa que lo que le dice el medio que es creíble es verdad. Por eso
Es verdad que se ha avanzado mucho y hemos pasado en los medios de hace un siglo o menos o algo menos, donde se hablaba siempre cuando había un asesinato de una mujer por parte de su pareja de crimen pasional, con lo que encierra esa frase. Es que realmente él la quería, pero la mató porque ella algo haría. Y todavía, sin decir crimen pasional, se dan circunstancias muy similares que indican en el lector, en el que escucha, en el que visibiliza la noticia, este tipo de cuestiones que pueden llamar equívoco y que hacen un daño, creo, enorme a lo que representa la defensa de la igualdad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no habrá una sociedad sana mientras no sea capaz de erradicar la violencia machista. Y no habrá una sociedad que tenga la capacidad de crecimiento al 100% mientras no incorpore el 100% del talento. Por lo tanto, es imprescindible, y desde las instituciones ya se hace, las leyes han avanzado, tenemos que contribuir todos, también desde los medios de comunicación, para que el avance alcanzado no suponga un retroceso con esas corrientes que vemos cada día con mayores altavoces. Y esto no es una cuestión de mujeres, esto es una cuestión de hombres y mujeres. Hombres y mujeres en favor de la igualdad, hombres y mujeres contra la violencia machista. Yo quiero agradecer a todas las ponentes que van a participar del Congreso. Yo creo que no nos van a dejar indiferentes a ninguno. Son historias reales, historias vividas. En otro caso, son ponencias frutos de la experiencia, del trabajo, desde la realidad del día a día, cómo lo viven con esas mujeres que han sufrido violencia de género, cómo lo viven con esos chicos y chicas que se han quedado sin sus madres como consecuencia de la violencia machista. Y por lo tanto, hoy y mañana, pues se va a hablar de algo que nos importa a todos, que nos debe importar a todos. Y por eso, desde la Diputación de Badajoz, además de ampliar el crédito desde el punto de vista presupuestario para llegar a más colectivos que podamos ayudar, que podamos ampliar la voz de la igualdad, teníamos que realizar este congreso donde, en definitiva, se ponga voz y, sobre todo, creamos conciencia, se cree conciencia. Nada más, simplemente como alcalde de Villanueva de la Serena también que soy, agradecerles su presencia aquí. Espero que estos 2 días sean días de oportunidad para conocer la tercera ciudad de Extremadura, que es muy amplia y por lo tanto deben tener tiempo suficiente para poderla conocer en sus 2 cascos urbanos, y una ciudad además que nace con esa vocación, la de la igualdad, pero sobre todo desde la igualdad ser capaces de crecer para crear proyectos de vida de nuestros hijos, no de nosotros, que seremos siempre de donde nacimos, aquí, para en definitiva hacer de Extremadura una región mejor. Me quedo con 2 reflexiones. Primero, si hoy estamos aquí y además hay un recuento oficial de víctimas en este país,
es porque una mujer, allá en el año 97, en un plato de televisión, decidió de forma valiente exponer que su marido la agredía, la maltrataba durante esos 40 años. 13 días después, Ana Orantes fue asesinada por el marido. Ana Orantes fue la que removió conciencias también en los medios de comunicación o desde los medios de comunicación para la sociedad. Esa es una reflexión del camino que se inició, del camino andado, pero de todo el camino que nos queda por andar. Pero también una reflexión para la esperanza. Somos muchos, infinitamente más, los que apostamos por la igualdad, los que apostamos por la erradicación de la violencia. No podemos ser ninguno de nosotros cómplice de lo que podamos escuchar, de lo que podamos ver, e irnos sin hacer nada cuando ya hay un perfecto engranaje de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que la víctima pueda proteger. Cualquier cosa que escuchemos debemos comunicarlo precisamente para evitar un posible asesinato. Y ese será el mejor de los caminos que podamos desarrollar precisamente para la erradicación. Y me quedo con una frase de una gran mujer, de Carmen Chacón. Cada vez que una mujer da un paso hacia adelante, lo da todo el... Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Alejandro Mendoza, ha puesto en valor la celebración del Congreso, ya que se trata de un instrumento de lucha contra la violencia de género. Estas palabras. Mi presencia en este acto quiere expresar el respaldo y aplauso del Gobierno de España, al que represento, a cuantas iniciativas contribuyen a luchar contra la violencia de género y a vencer esta patología social que nos afecta a todos, pero que sufre en especial más de la mitad de la población, las mujeres, y particularmente las que ven limitada su libertad y amenazada su vida. Esta iniciativa, sin duda, es un instrumento de lucha contra la violencia de género. Como reza en el programa, es el primer congreso sobre las materias señaladas, pero estoy seguro de que habrá futuras ediciones, aunque lo que realmente desearía es que llegue el tiempo en que no sean necesarios e imprescindibles este tipo de encuentros y debates, y no porque simplemente se supriman, como algunos cavernícolas proponen, sino porque hubiéramos definitivamente sanado de la enfermedad social que padecemos. Insisto, la lucha contra la violencia de género es una prioridad para este Gobierno. Cuando me refiero a este Gobierno, quiero hacerlo al que se formó desde el año 2018 en sus distintas composiciones. No creo que haya que realizar un gran esfuerzo en explicar este compromiso, porque todos los que estáis aquí creo que sois conscientes de ello. Desde el desarrollo efectivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las diferentes modificaciones legislativas que se están abordando para promover la igualdad de derechos reales entre hombres y mujeres y para mejorar la protección de estas, hasta la potenciación y especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en general, de todos los recursos aplicados para dicha protección, no son sino una expresión del compromiso que nace de la convicción profunda de que la libertad y la igualdad tienen que ser para todos y para todas. Sé que este compromiso es compartido por la mayoría de las instituciones, el Gobierno de la Nación, por supuesto, la mayoría de las comunidades autónomas y, desde luego, el Gobierno de Extremadura, el Poder Judicial, hoy aquí magníficamente representado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que siempre se ha destacado por su implicación y solvencia en las luchas que compartimos, una inmensa mayoría de ayuntamientos y de asociaciones y organizaciones. Pero también tengo que decir que, aunque parezca mentira, hoy, siglo XXI, año 2022, con miles de vidas de mujeres afectadas por discriminaciones, abusos, agresiones y, en su versión más extrema, pero nada extraordinaria, asesinadas, surgen voces de talibanes occidentales que afirman que aquí no pasa nada. Bueno, pues yo pienso que sí pasa algo y que lo que pasa constituye un grave problema social que debemos afrontar desde las instituciones y desde todos los estamentos sociales. Simplemente por contextualizar y sin querer realizar una extensa enumeración de datos que en este caso no son números, son personas, diremos que en Extremadura durante el pasado año 2021 hemos tenido más de 2.500 denuncias por violencia de género. En estos momentos hay más de 1.700 casos activos, es decir, con riesgo para la víctima.
En los últimos 8 meses, el 016 ha recibido más de 20.000 llamadas. Tenemos actualmente 47 dispositivos electrónicos de vigilancia y, como consecuencia de todo esto, hay 177 varones internos en los centros penitenciarios de la región cumpliendo condenas por delitos de violencia de género. Eso en Extremadura, que no se encuentra precisamente en los primeros puestos de cabeza de este ranking negro. Conclusión, aquí sí pasa algo. Bueno, pues como os decía, desde el Gobierno y desde las administraciones estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todos nuestros recursos para erradicar esta lacra, pero creo sinceramente que esto no es suficiente. La violencia de género no es un problema de un gobierno, es un problema de toda la sociedad y solo si se implica la sociedad podremos acabar con ella. Y una parte importante y un instrumento a tener en cuenta en esta lucha es la comunicación. Primer aspecto de la comunicación, el lenguaje, las palabras. Hace poco se ha publicado no hace mucho, un libro muy interesante, La impostora, de la escritora y traductora Nuria Barrio, en el que se analizaba la importancia de las palabras en las traducciones. Y se citaba un error que se producía en una de las primeras traducciones que seguramente todo el mundo conoce. Vamos, todos conocéis o deberíais conocer el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el que se detalla la creación del universo y del hombre. Seguramente todos os acordaréis de que en el Génesis se cuenta cómo Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Bien, pues según señala la autora de este libro, en realidad en ese rato hay un supuesto error de traducción, porque parece ser que la palabra hebrea que ha sido traducida como costilla ha sido erróneamente traducida porque el Sagrado Texto no decía que la primera mujer había sido creada de la costilla como un subproducto, sino que fue creada al costado, al lado del hombre. En definitiva, si Eva no fue creada de la costilla de Adán, sino al lado de Adán, al costado de Adán, eso significa que Eva no es un ser relativo y dependiente del hombre, que ha sido creada al servicio del hombre, sino que ha sido creada en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos con el hombre. Esto es una anécdota. Realmente no sé si ese error impuso ya en origen un modelo social determinado o fue un instrumento más en la construcción de este modelo basado en la desigualdad de género. Y tampoco tengo la menor idea sobre si dicho error fue casual, aunque tiendo a ser poco crédulo con los errores casuales cuando benefician a una clase o a un grupo de individuos frente a otro. Sirva simplemente esta anécdota para reflejar que las palabras transmiten conceptos y constituyen el medio a través del cual pensamos, nos expresamos y nos comunicamos los seres humanos. No podemos dejar que nos roben las palabras. No podemos dejar que se las apropien o que las vacíen para imponer un concepto de vida exclusiva y excluyente. Mirad, vale que casi todos los días, unos pocos, se intentan apropiar del himno, de nuestra historia y de la bandera. De esa bandera que aprobamos con la Constitución española, no otra bandera, la bandera que aprobamos con la Constitución española, la mayoría de los españoles, aunque algunos de ellos no la votaron. La bandera de los derechos, de la igualdad y de la concordia. Pero que se quieran apropiar del lenguaje, por ahí ya no podemos pasar. Cuando un hombre, y digo un hombre, mayúscula, agrede o incluso asesina a una mujer, y digo una mujer, y la asesina o la agrede porque no concibe que ésta pueda tener una vida propia al margen de su agresor o su asesino, eso se llama violencia machista. No violencia intrafamiliar o extrafamiliar o intramarital o lo que se quieran inventar. No es violencia doméstica, como si se pretendiera inducir que se trata de conductas inmersas en el ámbito de la privacidad sobre las que no tenemos nada que opinar desde los poderes públicos. Pues no, en materia de violencia machista, los trapos sucios no se lavan en casa, se lavan en sede judicial. Segundo aspecto de la comunicación. La transmisión de información a través de canales dirigidos a una pluralidad de ciudadanos. Bueno, vivimos actualmente en una sociedad inmersa en un bombardeo informativo, es imposible aislarse de los innumerables inputs informativos que nos abordan cada día y esos inputs informativos se sustentan sobre la palabra. La palabra, como ya hemos dicho, es fundamental, pero sobre todo no es inocua, no es incolora, inodora, insípida como el agua, la palabra no es inocente. Por eso quiero apelar desde aquí a que no nos dejemos amedrentar en el uso de las palabras. Las víctimas son víctimas, los agresores son los agresores, la violencia de género es la violencia machista, así de sencillo y así de contundente y claro. Seguramente en este congreso vamos a ir a muchísimos comunicadores y cómo afrontan su responsabilidad social de utilizar estas palabras con rigurosidad para llamar a las cosas por su auténtico nombre y mantener vivo el constitucional derecho de información que no atraviesa sus mejores momentos. Esa es su responsabilidad, al igual que otros tenemos la nuestra en esta lucha. Bueno, para provocar el cambio de modelo social hacia un mundo donde vivamos en igualdad de derechos y donde los hombres y mujeres podamos desarrollar un proyecto vital en el que estas últimas no teman por su libertad, integridad o vida, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Desde los poderes públicos tenemos el nuestro,
pero también los comunicadores tenéis un papel fundamental en ese cambio. Yo pienso que el periodismo en comunicación es muy importante hacerse las preguntas adecuadas, abrir foco, plantear la realidad de distintos puntos de vista, pero centrándolo en los aspectos especialmente relevantes. Eso es lo que se os pide, que seáis capaces de hacer las preguntas pertinentes y de poner el foco donde hay que ponerlo. Tengo que decir que a mí, a veces, personalmente, me causa cierto hastío ver cómo después de cada caso de violencia de género nos enteramos de todos los datos de la víctima, de si se había separado, de si vivía con otra pareja, de si era de tal o cual manera, de cómo vestía o dejaba de vestir, o la música que le gustaba. Nos informáis de toda su vida. Apenas conocemos nada de los agresores, de los delincuentes, de los que asesinan, de los que agreden, los que pegan y la maltratan. A mí me gustaría que se provocara una mayor reacción social hacia los agresores, que la sociedad en su conjunto los repudie, que sean señalados como delincuentes que son, que traslademos a las nuevas generaciones que efectivamente no se puede agredir a una mujer, que las mujeres no son propiedad de ningún hombre y que todos somos absolutamente iguales. No podemos consentir que nuestros jóvenes, cosa que está ocurriendo, acepten el machismo como algo normal o incluso como algo positivo y habitual. Por ello es importantísimo el papel de los comunicadores. Yo creo que nos jugamos mucho, nos jugamos vidas humanas, nos jugamos el futuro de muchísimas mujeres y nosotros desde el Gobierno vamos a seguir luchando con todos nuestros recursos contra esta lacra, pero necesitamos de todo el mundo y necesitamos de los comunicadores para cambiar la mentalidad machista que hemos heredado e incluso algunos hemos contribuido a construir, pero que desde luego no podemos consentir. No me extiendo más, estoy seguro que este congreso vais a tener la oportunidad de escuchar a expertos que os aportarán conocimientos interesantes, que vais a poder reflexionar con profundidad sobre este problema y que nos vamos a ayudar todos en esta tarea tan compleja. Estoy seguro que la sociedad y sobre todo las mujeres sabrán valorarlo adecuadamente. La consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, señala que la violencia contra la mujer ha sido constante en la historia de la humanidad. Por ello, es necesario estudiar en las facultades la historia del feminismo para comprender la importancia de cambiar las cosas. Cuando leí un teletipo, yo soy mucho de leer teletipos, ustedes que algunos son periodistas, a mí me encantan los teletipos, porque lo ponen todo. Luego, cuando uno lee otro formato, a lo mejor no viene todo, pero a mí los teletipos me encantan. Y hace un mes, cuando leí el teletipo de la rueda de prensa de la Diputación de Badajoz con la presentación de este congreso, llamé a Miguel Ángel y le felicité por tan magnífica iniciativa y me lo puse desde aquel día en la agenda. Y le dije, allí estaré, porque es muy importante que también quienes tomamos decisiones en el ámbito de la igualdad escuchemos foros especializados donde van a intervenir profesionales, donde van a intervenir ponentes de la magnífica altura de lo que compone el programa de este congreso. Así que mi felicitación a la institución provincial, la Diputación de Badajoz y, por supuesto, el agradecimiento de la Junta de Extremadura por poder estar presente y participar de estas breves palabras. Miren, hoy nos hemos levantado escuchando la radio, lo decía el subdelegado del Gobierno, ¿no?, con ese recuento de mujeres asesinadas, que parece que estamos contando otra cosa, pero lo que estamos contando son vidas humanas que se han perdido y otras muchas que van a quedar destrozadas para el resto de la vida. La de su familia, la de sus hijos, la de su entorno personal, laboral, la de sus amigos, todo el entorno de la víctima queda destruido para siempre. Entonces, esta mañana nos levantábamos, yo escuchaba a Ángel Barceló en la cadena SER y poníamos el foco, muchos medios de comunicación ponían el foco en el recuento de las mujeres asesinadas. Y entonces hablaban algunos medios de comunicación del repunte de la violencia contra las mujeres en la última semana. Y yo niego la mayor, porque en eso consiste la libertad de prensa y la pluralidad. Yo niego la mayor. La violencia de género no tiene un repunte. La violencia de género no entiende de épocas, de estatus, de organización del Estado, de organización jurídica de un Estado, de edad, de preparación académica. La violencia de género no entiende de nada de eso. Es una constante a lo largo de la historia, de la humanidad. Es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Supera pandemia. Fíjense si la pandemia nos ha puesto a prueba desde un punto de vista individual y también desde un punto de vista de la gobernanza pública, porque no podíamos mirar para atrás, no podíamos mirar otro tiempo en el que se tomaran decisiones que respondieran a las mismas circunstancias tan difíciles que hemos vivido. Pues eso también lo supera la violencia contra las mujeres. Supera cualquier acontecimiento nacional e internacional que nos sorprenda y nos parezca impropio de vivirlo en este tiempo, como puede ser en estos momentos la guerra de Ucrania.
La violencia contra las mujeres es una constante en la historia, es una constante en la historia de la humanidad. Y necesitamos, y era la reflexión que quería compartir brevemente en esta intervención, necesitamos su poder, que es un derecho constitucional, la libertad de prensa y el libre ejercicio de la libertad de prensa, pero necesitamos poner el poder de la comunicación al servicio de la igualdad de la sociedad. Necesitamos poner la comunicación y su gran poder y su capacidad de despertar la reflexión y provocar cambios sociales al servicio de la igualdad. Y esto no es esa frase manida ya de la que yo huyo, porque ya se pronuncia como una frase hecha de, ¿no? Que ahí ya quien se presenta, me da igual mujeres que hombres, dice, yo soy feminista. No. Militar en el feminismo es otra cosa. Necesitamos que en las facultades de periodismo y en las facultades y escuelas de comunicación audiovisual se estudie la historia del feminismo. Porque solo estudiando la historia del feminismo comprenderemos esto que les digo de que la discriminación y la violencia ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad contra las mujeres. Militar en el feminismo no es llegar a un foro o escribir en un tuit yo soy feminista. Militar en el feminismo requiere el conocimiento de la historia de la humanidad y de la historia de la discriminación constante y la violencia contra las mujeres. Y solo así, ustedes que son comunicadores se podrán poner las gafas violetas que decía Nuria Varela en su manual Feminismo para principiantes. Solo si en las facultades de periodismo y comunicación audiovisual o de digitalización, como se llamen ahora las nuevas carreras en estas nuevas vías de comunicar que bien utilizadas son tan buenas, necesitamos que esos futuros comunicadores y comunicadoras sepan ponerse las gafas violetas. Y para eso, en las facultades de periodismo hay que estudiar la historia del feminismo. Pero no lo necesitamos solo en las facultades de periodismo, lo necesitamos también en las escuelas de magisterio, en las facultades de medicina, en las facultades de derecho, porque así la perspectiva de género no será un anexo añadido que tengamos que pedirle a ese nuevo profesional que añada a su preparación inicial. No, estará ahí. Y sin decir yo feminista, leeremos la perspectiva de género en las sentencias de los jueces, querida María Félix. Veremos que la perspectiva de género está en el currículum oculto de los maestros. O escucharemos en un editorial de Radio por las mañanas que hay unas gafas violetas puestas en la locutora que está haciendo una reflexión en su libre ejercicio de libertad de prensa, que es un derecho constitucional, pero con una perspectiva de género que necesitamos y que necesitamos ponerla en toda la formación inicial de todos los profesionales. Porque lo decía el subdelegado, no se imaginan la ingente cantidad de recursos y dinero público que tenemos que poner y la que sea necesaria para proteger a las mujeres en este país. En una región como Extremadura, a veces significa tener una patrulla de la Guardia Civil en un pueblo donde ni siquiera hay cuartel de la Guardia Civil, 24 horas, para proteger la vida. Eso pasa aquí también, en Extremadura. Pero a mí me gustaría despertar la reflexión, y con esto termino, de que tenemos leyes que protegen a las mujeres, tenemos los mecanismos y los recursos institucionales para proteger a las mujeres, para salir de la violencia, para dar una segunda oportunidad de vida. Pero hablemos más de esa otra parte, hablemos más de qué tenemos que hacer para que la violencia no tenga lugar. ¿Qué tenemos que hacer para producir un cambio en una sociedad que no puede seguir avanzando con la cifra de mujeres asesinadas y de vidas truncadas que tenemos? Y la perspectiva de género no es una declaración de intenciones. El militar en el feminismo no es una presentación, ni un eslogan, ni un titular de prensa. Necesitamos que esa perspectiva de género se convierta en la masa madre con la que queremos construir la sociedad y no en el aditivo con el que estamos adornando el plato antes de ponerlo a la mesa. Es muy importante lo que ustedes van a hacer hoy aquí, y insisto en el reconocimiento y la felicitación a la institución provincial de Badajoz y a todo el equipo, porque sé, Miguel Ángel, que para montar algo así son muchos los técnicos y los funcionarios de nuestras casas que tienen que trabajar para hacer esto posible. Que vaya muy bien el Congreso y estaré encantada de poder recibir las conclusiones que todas las ponentes. María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, explica la importancia que tienen los medios de comunicación en cómo se emite una noticia y la realidad. Por ello, es importante crear opinión pública en favor de la igualdad. Enhorabuena por esta jornada, Miguel Ángel. De verdad que yo creo que si siempre nos remueve conciencias, poder llegar a
a profesionales de los medios de comunicación desde otros sectores que hablamos siempre es una oportunidad encomiable. Estamos en la sociedad de la comunicación. Se nos llena a todos la boca de decirlo, de afirmarlo y de llevarlo a la práctica día a día. Pero si estamos en la sociedad de la comunicación, eso también implica una responsabilidad para todos y cada una de los que comunicamos, porque ya hemos dado tantos pasos en comunicación que ya todos comunicamos. Todos tenemos redes sociales y todos comunicamos y volcamos el conocimiento de nuestras noticias también por nuestras propias redes, no siendo conscientes en muchas ocasiones de lo que eso puede suponer. Si alguna otra cuestión yo creo que después de tantos años ha quedado clara, es que la problemática de la igualdad y la problemática de la violencia de género es una cuestión absolutamente transversal. Esto no es un problema ni político, que haya que resolverlo a través de modificaciones legislativas, que también, pero no solo eso, ni es un problema judicial, que también, pero no solo eso, ni es un problema educativo, que también, pero no solo eso, y que es un problema de comunicación, de los medios de comunicación, que también, pero no solo eso. Miren, a través de los medios de comunicación a nadie se le oculta que se crea, que se construye la opinión pública, un derecho constitucional. De ahí viene la libertad de prensa, la libertad de expresión y de opinión. Y a la hora de conformar esa opinión pública, en mi modesta opinión, esos medios cobran una relevancia importantísima. ¿Cómo se transmite una noticia, pero también cómo se transmite una realidad? Hablamos permanentemente de cifras, de números, y claro, llegamos a los números de las mujeres asesinadas porque son mujeres. Y efectivamente a las cosas hay que llamarlas por su nombre, con crudeza, con contundencia, pero desde luego no buscando el por qué se ha matado a esa mujer. Ahí estamos cayendo en la trampa. No hay ningún motivo, no hay ninguna justificación de ninguna muerte, de ningún fallecimiento. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Cuando además, entre esas dos personas, hombre y mujer, ha habido una relación, la que sea, menos todavía, porque se utiliza la supuesta afectividad para convertirla en causa, en motivo y en justificación de la muerte de alguien. Desterremos esa idea. Y para desterrar ello es importantísimo crear opinión pública a favor de la igualdad. La violencia de género no es ni más ni menos que la máxima expresión de la desigualdad social que tenemos y que nos regula. Y miren, cuando hay una víctima de violencia de género, es importantísimo saberlo, sin justificación, sin motivo, porque no lo hay, porque no tiene razón de ser. Pero es que además, lo que quizá primero tengamos que empezar a cambiar es la consideración de hablar de esa víctima. Cuando eso se produce, cuando hay un maltrato, cuando hay una vejación por razón de género, cuando hay una desigualdad, las víctimas somos todos y todas, porque no somos capaces de respetar a quien tenemos a nuestro lado. ¿Por qué? No busquemos el porqué, no hay porqué, no puede haber nunca un porqué. Y hasta creo que no tengamos esto claro, que no lo consideremos, seguiremos mediatizando de alguna manera la información. Hablamos de muertes, por supuesto lo más execrable, pero no olvidemos que cuando se produce esa muerte de esa mujer, ha habido un auténtico rosario de malos tratos, de episodios menores, de ataques a la igualdad y de ataque a esa persona porque es mujer. Ya está,
no vamos a buscarle más motivos, no vamos a buscarle más razones, no vamos a querer explicar por qué se ha hecho eso. Quizás porque humanamente, y la mente humana difícilmente admite o explica que una persona mate a otra porque es mujer. Y queremos buscarle segundas explicaciones. No las hay. No las hay, no puede haberlas. Y como comunicadores, que son, todos somos comunicadores, como ya he dicho, pero muy especialmente los que llegan a una importantísima masa de población, es sumamente importante empezar a transmitir que no podemos buscar el porqué, que no hay un motivo, que no hay una razón y que no hay un móvil, porque no lo hay. Si no es a distinción de que es una mujer. La educación es importantísima como sociedad y los medios de comunicación contribuyen a educar a la sociedad. Por muchas leyes que hagamos, repito que está muy bien hacerlas, por mucha aplicación de esas leyes, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como jueces y como juezas hacerlo, por mucha formación que se nos requiera, que está muy bien que se nos requiera y hay que hacerlo y tenemos que seguir formándonos, pero hay otros ámbitos sociales importantísimos, con una implicación y una influencia social que también tienen que formarse. De ahí la valía de este congreso, de ahí la importancia de que estemos todos, de todos los sectores sociales implicados en ello, porque esto cobra tal relevancia social, no por inexistente hasta ahora, como muy bien decía la consejera, sino porque hace años que se están removiendo esas conciencias sociales, de que esto no es una cuestión de hombres y mujeres, como también se ha dicho, esto es una cuestión de sociedad. Una sociedad del siglo XXI muy avanzada en muchas cosas, pero seguimos sin ser capaces de reducir la desigualdad. Y sin reducir la desigualdad no vamos a reducir la brecha de género y la brecha de desigualdad. Contribuyan, por favor, como transmisores, como creadores de esa opinión pública, que es una labor constitucional importantísima que se les atribuye. Vamos a aportar todos nuestro granito de arena, vamos a educarnos, vamos a formarnos, no lo sabemos todo. Yo todos los días aprendo no una cosa, muchas, y lo que quiero es seguir haciéndolo, porque cuando consideremos que lo sabemos todo, ya no avanzaremos, estaremos estancados. Por lo tanto, contribuyamos en formación, contribuyamos en colaboración, porque hasta que eso no lo hagamos, este problema social que sigue, que perdura, no empezaremos a vislumbrar una salida importante y amplia, y no seremos una sociedad, desde luego, del siglo XXI. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha recordado las iniciativas que se han llevado a cabo desde el Parlamento Regional para mejorar el tratamiento de la información relativa a la violencia de género. Durante estos 2 días en este congreso en Villanueva de la Serena. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de dirigirme al auditorio. Antes, ahí fuera, cuando nos preguntabais los medios de comunicación sobre este congreso, cada uno hacíamos un poco referencia a nuestro ámbito competencial. Yo hacía referencia a que hoy aquí estamos sentados y sentadas la parte, digamos, institucionalizada del poder, es decir, poder legislativo, que lo represento yo, poder ejecutivo, que lo representa la consejera y el subdelegado del Gobierno de España, poder judicial y el alcalde de Villanueva y además presidente de la Diputación, que también son poderes ejecutivos y legislativos a la vez en el orden municipal. Pero hay un poder fáctico en todos los ámbitos de la sociedad, que es lo que se ha denominado, y yo estudiaba en mi carrera, el cuarto poder. Y ese cuarto poder es la prensa y los medios de comunicación. Nosotros estamos sometidos a control, los medios de comunicación no. Y creo que eso es algo importante de lo que vais a hablar durante estos 2 días, y el control, sobre todo en la comunicación, en algo tan importante como es el tratamiento de la violencia de género,
el eje central de estas jornadas. Congreso nacional, congreso internacional, congreso, al fin y al cabo, que debíamos de estar pendientes todos y todas allá donde ejercemos nuestras responsabilidades y nuestras competencias. Fijaos, me voy a centrar un poco en la historia. Antes Isabel hablaba de la historia de la violencia. O sea, la violencia es historia propia, unida a lo que la mujer lleva sufriendo. Pero yo me voy a referir un poquito a lo que ha sucedido con los mensajes a través de los medios de comunicación. Y hay un personaje que yo por edad no conocí, pero que seguro que muchos y muchas o habéis conocido o habéis oído, que decía lo siguiente: mi querida señora Elena Francis, sospecho que mi marido me es infiel y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Y decía Elena Francis: los hombres son proclives al adulterio. La inmensa mayoría de quienes estamos aquí habréis escuchado alguna vez quién era la señora Francis. La señora Francis no era un personaje real, era un personaje ficticio que recomendaba a las mujeres españolas de antes de la democracia que era lo que tenían que hacer con los problemas que se generaban dentro de casa. Hoy en día hemos avanzado en estos 40 y pocos años de democracia, tanto que ahora, si conectamos medios de comunicación, pues podemos escuchar programas como Radio Japuta o podcasts como Las Chicas o Mujeres con las botas puestas. Esto se ha mantenido en nuestro país durante muchos años, pero nuestro país sí ha tenido una revolución también en la parte no solo legislativa, sino también comunicativa. Antes hacía Miguel Ángel una alusión quizá a la mujer que rompió un tabú en este país y a un canal de televisión que lo llevó a su parrilla por la tarde, que fue Ana Orantes. Ana Orantes, que denunció en aquella tertulia de por la tarde 40 años de maltratos, no solo a ella, sino también a sus hijos, y que después fue asesinada por su marido en aquel momento, lo que supuso en este país salir del ostracismo, de la oscuridad, a evidenciar algo que era casi impensable que se tratase públicamente, que una mujer fuese a un medio de comunicación a contar lo que a ella le estaba sucediendo. Pero esta sociedad, en este país, unos años más tarde, se tapó los oídos y los ojos cuando Nevenka Fernández denunció por acoso sexual al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. La víctima se convirtió en victimaria y se vio obligada a marcharse del país. El verdugo, sin embargo, fue arropado por la ciudadanía. Tuvieron que pasar muchos años en España para llegar a que tuviéramos a aprobar una ley contra la violencia de género. Tuvieron que pasar muchos años para rescatar de la mano de Maribel Sánchez la historia de Nevenka, un documental que ha sido una auténtica bofetada a una sociedad machista que dio la espalda a quien se enfrentó a su agresor por acoso sexual. Hemos ido dando pasos, hemos aprobado leyes, hemos modificado el lenguaje, esa herramienta tan poderosa que construye realidades, pero que también las invisibiliza. La Asamblea de Extremadura, la institución que yo presido, ha sido testigo de la firma del Acuerdo Marco del compromiso de los medios de comunicación y periodistas de Extremadura contra la violencia hacia las mujeres, también del Código de Buenas Prácticas para el impulso de una sociedad igualitaria. Hemos también presentado el directorio de expertas para impulsar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, porque su presencia y su visibilidad en los medios de comunicación también es importante. En el ámbito institucional y político en esta región lo tenemos más que superado. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y un Gobierno absolutamente paritario. Pero no es suficiente. No lo será mientras que tengamos que seguir leyendo en algunos medios de comunicación titulares como «La noche que arruinó la carrera de Santi Mina». Afortunadamente, son cada vez más periodistas y ciudadanía en su conjunto quienes incluso en redes sociales corrigen esta barbaridad para que la noticia sea la que es, la noche en la que Santi Mina arruinó la vida de una mujer. Los periodistas, las periodistas, quienes os dedicáis a la comunicación, sois orfebres de la palabra. Y no es lo mismo violencia intrafamiliar, como han hecho referencia
mis antecesores en la palabra, que violencia machista. La primera, el otro día lo decía un tertuliano, compañero además y amigo, Eduardo Madina, hace en la radio, es que le peguen un puñetazo a tu cuñado en la cena de Nochebuena. Lo segundo es el ataque de los derechos humanos que sufren las mujeres por el hecho de serlo, cuando se desvían de unos supuestos roles para algunos hombres. Pues por eso no puede ser lo mismo. Y me enorgulleció que quien aclarase los términos fuese precisamente un hombre. Mirad, hace unos días la vicepresidenta del Gobierno de España se negó a ponerse en una fotografía porque solo había hombres. Pues bien, hemos de seguir y conseguir que no seamos solo mujeres las que abanderamos la lucha por la igualdad real y contra la violencia de género. En el plantel de ponentes que conformáis estas jornadas veo a profesionales de enorme valía, pero echan falta hombres. Por eso solo llegaremos a la meta si vamos juntos, si vamos juntas, si trasladamos la problemática dándole una importancia suprema en lo que está pasando. Se ha hablado de las víctimas, de las mujeres asesinadas, no muertas, de las mujeres y de las familias truncadas, de la violencia que sufren los hijos y las hijas de esas mujeres, incluso antes de ser asesinadas y siendo partícipes del asesinato en directo. Y este país, o nos tomamos como punto referencial de la preocupación del Estado español en el tema del terrorismo machista, o no terminaremos en ningún momento con la lacra, eso sí, además, contando, ya que estáis aquí, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que venís realizando en el apoyo a las mujeres cada vez que llegan a poner una denuncia, tanto a una comisaría de la Policía Nacional como a la Policía Local o la Guardia Civil, e incluso en el acompañamiento a la víctima para que en ese sufrimiento, ¿no?, y esa cierta vergüenza o humillación que sufre la mujer cuando reconoce lo que está sucediendo. Isabel hablaba de feminismo. Comparto cada una de las palabras que ha dicho, pero además el feminismo y la igualdad es un pilar básico de la democracia, y aquellos que atacan al feminismo y a la igualdad están atacando y dando un golpe de Estado a la democracia de este país. Muchísimas gracias. Este congreso cuenta con participación presencial y también online. Reunirá a una treintena de expertos en comunicación en la materia de violencia de género e igualdad. Todas las personas asistentes, tanto en el auditorio presencial como virtual, podrán participar y lanzar preguntas a los ponentes participantes en cada panel del congreso.